La semana pasada nos hablaron sobre estar preparados para la venida del Señor. Y yo pregunto, ¿cómo podemos estar siempre? Porque no conocemos el día ni la hora. Entonces, ¿cómo podremos estar siempre preparados para su venida? Hoy les voy a decir el secreto. Vamos a leer en la Biblia, en mi Biblia de papel, algunos textos del capítulo 6 del Evangelio de Juan, que se trata de la alimentación milagrosa, 5,000, y cómo el Señor Jesucristo declara que Él es el pan vivo. Mire, voy a comenzar a leer el verso 26. No lo busquen, nomás escuchen. Dice así: respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, me buscáis no porque visteis los milagros, sino porque comisteis del pan y os saciasteis. ¿Sí? Habían comido la comida, el pan multiplicado. Y le dice el Señor, y le dicen ellos: ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el pan el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Entonces Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Y Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que a mí cree no tendrá sed jamás. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces muchos de sus discípulos al oírlo dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Desde entonces, dice, muchos de sus discípulos, muchos de los que le seguían, dice, volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12: ¿queréis iros vosotros también? Simón Pedro le responde, le dice: Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Notemos que muchos, dice, volvieron atrás. Muchos que le seguían, incluso dice la palabra discípulos. Está hablando de personas que tenían ya un tiempo escuchando al maestro, siguiéndolo. Y dice, al oírlo, lo que el Señor les empezó a decir, dice que volvieron atrás. Queridos hermanos y amigos, mucha gente busca a Jesús por los panes y los peces. El Señor mismo se los dijo en el versículo 26: me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y ¿qué? Y os saciasteis. Habían visto lo milagroso, los milagros, pero cuando les dijo que tenían que comer de él, entonces dice, muchos se regresaron. ¿Qué implica comer de Jesús? Voy a tratar de explicarlo en esta mañana, pero quiero que notemos aquí una cosa interesante. No sé si se puede bajar el aire, la velocidad. ¿No tiene velocidad? No, ¿verdad? Bueno, está bien.
quiero que notemos aquí algo, amados hermanos. Hay iglesias, y no con el afán de criticar, pero sí de analizar, de hacer un análisis y un juicio sabio, que están creciendo mucho. Acabo de enterarme de una iglesia en Monterrey que están creciendo mucho. Y esta iglesia predica la doctrina de la prosperidad. Y se ven milagros y se enfatiza mucho en los milagros. Y está bien. Yo creo en los milagros. Pero curiosamente, yo encuentro una combinación entre la doctrina de la prosperidad, que se trata de que me vaya bien a mí y que Dios va a ser mi Santa Claus para darme todo lo que necesito y hacerme rico si es posible, y los milagros, que también viene siendo un beneficio que yo estoy recibiendo, ¿sí? Panes y peces. Entonces, yo he llegado a una conclusión. No hay que buscar los panes y los peces solamente, sino hay que buscar al que da los panes y los peces. ¿Sí me están entendiendo? Nosotros vimos milagros aquí hace unos años. Tuvimos un avivamiento muy bonito con los jóvenes y caía oro del cielo. Nos llenábamos de escarcha, muelas de oro. Aquí hay gente que tiene milagros en su cuerpo. Y yo creo y deseo y pido por los milagros, pero de ese avivamiento que tuvimos, muchos ya no están con nosotros. Hay gente que va a ver y no va a creer, ¿sí? Hay gente que va a recibir incluso sanidad y se va a ir al infierno. No son los panes y los peces, es el dador de los panes y los peces. Amén. Y eso es lo que Jesús les estaba diciendo. Tienen que comer de mí, ¿sí? No los panes que yo les di, los peces. Y ellos empezaron a discutir con él. Dijeron, bueno, si tú eres el Cristo, el Mesías, ¿qué señal haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, ¿sí? Y el Señor le dice, no, el verdadero maná está aquí frente de ustedes. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo y que les da vida, verdaderamente vida, ¿sí? Porque es una vida eterna. Vuestros padres comieron el maná y murieron, pero el que coma de mí, dice, vivirá para siempre. Amados, aquí a donde quiero llegar es que cuando se buscan panes y peces, muchas veces no permanece la gente en Cristo, en la iglesia, ¿sí? Entonces tenemos los que buscan panes y peces, ¿sí? Pero también tenemos los que buscan las palabras de vida eterna, ¿sí? Tenemos dos grupos de personas, ¿sí? Esto es una realidad. ¿Y quiénes permanecieron de los dos grupos? Los que buscan palabras de vida eterna. Ayer estábamos platicando en la casa de mi hermano y el pastor Samuel, aquí en la primera iglesia apostólica, nos decía, estoy asombrado de la fidelidad de las ancianitas de la iglesia. Son ancianitas ahorita, hermanos, pero ellas fueron mis maestras en la escuela dominical. Dice, están ahí cada domingo. La hermana Monchi, ¿sí? Rodríguez, Adalinda, ¿sí? La hermana Conchita Carrillo. Ahí están, tienen años, más de 50 años, y ahí están, no falta.
Sus hijos, algunos son pastores. Esto es fidelidad. Amados, no es fácil permanecer, pero es clave. ¿Sí? Es algo clave, definitivo, necesario. Dice el Señor en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 4. Dice, permanezcan en mí. Permaneced en mí y yo en ustedes. Así como el pámpano, dice, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece, dice, en la vid. Así tampoco ustedes, dice, no podrán fructificar si no permanecen pegados, unidos. La pregunta es, ¿cómo podemos permanecer en Él? El Señor nos da la respuesta en el versículo 56 del capítulo 6, que dice de la manera siguiente: el que come mi carne y bebe mi sangre, ¿qué dice? En mí permanece y yo en él. Ahí está la respuesta. Pero fíjese, qué hermoso. No es solamente permanecer, o sea, no solamente permanecemos en él, hay un beneficio más. Dice el capítulo 15 del Evangelio de Juan, en el verso 5, el que permanece en mí y yo en él, ¿qué dice? Este lleva mucho fruto. Entonces, para los hijos de Dios, hermanos, el vivir separados de Cristo no es opción. Repito, para los hijos de Dios, para los que decimos que hemos nacido de nuevo, que hemos creído en el Dios Todopoderoso y que hemos decidido entregarle nuestra vida, no es opción vivir separados de Él. ¿Por qué? Porque aparte de no dar fruto, hermanos, podemos morir espiritualmente. La lógica más sencilla, el sentido común, nos dice que si tú trozas una rama de un árbol, esa rama pronto se secará. Hoy vamos a ver algo muy importante que nos ayudará a permanecer en Él y llevar mucho fruto, pero no solamente eso, sino que también, hermanos amados, estaremos fuertes para vencer aquello precisamente que nos trata de alejar. ¿Cuántos están listos? Y por ende, lo mejor de todo es que vamos a estar siempre listos para la venida del Señor. Les dije que les iba a dar el secreto, ¿verdad? ¿Cuántos quieren conocer el secreto? Hermanos, no. ¿Cuántos quieren conocer el secreto? El secreto es una buena alimentación. Asustado se me acerca Jacob y con su miradita triste me dice: pastor, el alimento es para el cuerpo. Sí, Jacob. Pero el Señor dijo en Mateo 4:4, escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de ¿qué? Toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay un alimento espiritual, hermanos. La comida nos da fuerza,
y también nos da vida, ¿sí o no? ¿Ok? Asimismo, el alimento espiritual nos fortalece y nos ayuda a vivir la vida cristiana. Amados, pero debemos tener mucho cuidado de lo que comemos. ¿Por qué? Porque hay cosas que nos hacen daño también. ¿Cuántos saben que somos lo que comemos? En sentido natural y en sentido espiritual. Somos lo que comemos. ¿De qué alimentas tu alma? La música, la poesía, la buena lectura. En general, todo el conocimiento es alimento del alma, del intelecto. Pero debemos tener cuidado, amados, porque no todo edifica. ¿Están de acuerdo conmigo? No todo edifica. Hay gente que se alimenta de todos los chismes de los artistas. ¿Sí o no? Hay un mentado Nadal ahí. ¿Qué no es un tenista este? ¿Nadal es un tenista? Ay, Padre de Cristo, saben más que, híjole, no. Ustedes solas se descubrieron ahí. Ay, no, ya no me voy a predicar. Mire, la música. Hay buena música, pero también hay música vulgar. Muy vulgar, muy corriente, que solamente estimula los instintos de la carne. Pero tristemente, mis amados, es lo que le gusta a la gente. Es lo que se escucha, es lo que a la gente le gusta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque simplemente no conocen a Dios. No conocen a Dios. Y más triste sería, mis amados, que los que ya conocemos a Dios nos estemos alimentando de esas cosas. Eso sí sería una tragedia. ¿De qué se alimentan los hijos de Dios? Recuerde que nosotros hemos nacido de nuevo. ¿Sí? ¿Y qué significa eso, pastor? Pues ahora tenemos un espíritu que alimentar. Antes no lo teníamos. La gente del mundo no tiene un espíritu que alimentar. Su espíritu está muerto. Los que estamos en Cristo hemos renacido. ¿Sí? Y ahora tenemos vida eterna. Entonces, ese espíritu que que tenemos ahora, que hemos recibido de parte de Dios y tenemos vida espiritual, necesita ser alimentado. Nosotros no solo debemos alimentar el alma con buenos libros, buena música, buenos conocimientos, buenas películas, buenas cosas. Hay mucho que ver. Vivimos una época donde hay millones de videos, millones y millones de bocas que nomás hablan porque tienen boca, ¿sí? Personajes que nomás hablan. Y todo eso, hermanos amados, es alimento. Todo eso entra, ¿sí? Pero nosotros tenemos la responsabilidad de, ¿cómo se dice? Cuando se dice esto sí, esto no. De seleccionar lo que comes, de seleccionar lo que escuchas, de seleccionar lo que ves, porque no todo edifica y todo eso va a repercutir, porque todo el alimento se transforma en algo, hermanos. O se transforma en vida o se transforma en muerte. Lo mismo es en el sentido espiritual. El cristiano tiene un espíritu que alimentar. Ahora, ¿de qué
se alimenta el espíritu? Dígalo sin miedo. De la palabra de Dios. Mateo 4:4, él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros tenemos una comida que comer, mis amados. El Señor dijo en Juan 4:32: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Nosotros tenemos un alimento, hermanos, ¿sí? Que tenemos que alimentarnos, que comer. Ahora, ¿qué comemos los hijos de Dios? Dice: toda palabra que sale de la boca de Dios, escrita, hablada o predicada. Creo que fue San Agustín el que dijo: cuando oramos, hablamos con Dios, pero cuando leemos la Biblia, es Dios quien habla con nosotros. Amados, ya sea que escuchemos o hablemos de Dios, simplemente el hablar de Dios es alimento para nuestro espíritu. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cualquier plática que tengamos que edifique. No sé si a usted le ha tocado platicar con una persona, con un hombre, con un hermano, de las cosas de Dios. ¿Cómo sales de ahí? Sales edificado. Pero hay otra cosa hermosa aquí. Dice Juan: la palabra se hizo carne. El verbo se hizo carne. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús no solamente nos alimenta como buen pastor, sino que Él es nuestro alimento. Esto les quería decir hace un momento que estábamos en la adoración. Ustedes notaron que decíamos: te amo, te amo. Y yo miraba gente que derramaba su corazón en adoración al Señor y de veras decíamos: te amo. Otros simplemente observaban, otros simplemente cantaban, etc. ¿Por qué? Porque, hermanos, aquí quiero dirigirme a nuestros amigos y a todos aquellos que no están bautizados, que nos visitan y que nos van a ver, etc., pero que no se han entregado al Señor Jesucristo. Déjeme decirle algo: el cristianismo no es una religión. No es una religión. El cristianismo es una relación de amor, ¿sí?, con aquel que nos amó primero. Entonces, Jesús se hace real cuando nosotros lo conocemos, cuando nosotros tenemos un encuentro personal a través del Espíritu Santo. ¿Cómo sucede? ¿Cuándo sucede? No lo sé, pero tu vida cambia, ¿sí? Cuando el Espíritu Santo entra a tu vida, Jesús se hace real para ti. Y esto, hermanos, hace que nazca en nosotros un amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y nunca vas a conocer el amor de Dios hasta que no lo experimentes. Nunca vas a entender el Evangelio y nunca vas a entendernos aquí a nosotros hasta que no tengas una experiencia personal con Jesucristo. ¿Cómo y cuándo la puedes tener? Cuando tú quieras. En tu casa, en tu carro, en el trabajo, donde quiera que tú estés. Yo me metí al baño en el trabajo cuando trabajábamos en el gobierno del estado, en el tiempo de Toledo Corro, en la unidad administrativa nuevecita. Yo ya era cristiano, pero a veces tenía una necesidad de orar, de buscar a Dios. Y me encerraba en el cuarto de las copias. Y donde quiera que estés, el Señor está en todo lugar, ¿sí? Simplemente clama a Él, pídelo con todo tu corazón y el Señor va a venir a tu corazón, a tu vida. Clama a mí, es el Señor, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes que tú no sabes. Sin esa experiencia, entonces tú no puedes amar a Dios. Nosotros le servimos, nosotros somos lo que somos porque hemos encontrado, hemos conocido el amor de Dios y eso nos ha transformado. Entonces,
volviendo al tema, ¿por qué les dije esto? Ya sé, no creo que se me ha olvidado. Se los digo porque Jesús es nuestro pan. Nosotros comemos de Jesús. Cuando hacemos oración, sentimos su presencia. Y es su presencia, ¿sí? La que llena nuestro corazón, la que estamos, para que me entiendan, enamorados de Cristo. Amén. Él es nuestro alimento, Él es nuestro pan. Cualquier cosa que me hable de Él me interesa, cualquier cosa que me explico, porque Él es mi pan. Y eso es a lo que el Señor se estaba refiriendo. ¿Ya me está entendiendo? Y mucha gente no le ama. Incluso personas que vienen a la iglesia y que tienen muchos años, que se han convertido porque pues tienen miedo al infierno, o simplemente porque pero no le aman y no quieren estar con Él. Empieza la alabanza y sí están en el atrio, todo el mundo alaba, pero cuando se entra al lugar santísimo, cuando empezamos a adorar a Dios, ay no, qué aburrido, ahorita vengo. Aló, ¿cuánto me están entendiendo? Comer de Jesús es amarlo, es desearlo, es saborearlo. Si no le amas, es que no le has conocido. Y si no le has conocido, es que no te has salvado. No has nacido de nuevo. Pero eso lo puedes hacer cuando tú quieras, en el momento que tú quieras. ¿Sí? Es una experiencia personal que tú puedes tener con Él. De eso se trata. Nosotros que ya le conocemos, no debemos descuidar, amados hermanos, el alimentarnos. Volviendo al tema, ellos le dijeron, nuestros padres comieron el maná. Y Jesús les dice, yo no les dio maná, el Moisés el maná, mas mi Padre les da el verdadero pan del cielo. Y es el pan vivo que descendió del cielo, que da vida al mundo. Jesús es el verdadero pan del cielo, que da vida al mundo. Él es la vida eterna, que te conozcan a ti, dijo Juan, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la vida eterna. Gloria sea el nombre de Cristo. El maná, mis amados, era tipo de Cristo y su palabra. A diferencia del maná, la Biblia no hace énfasis en las codornices. Recuerden que las codornices también fueron un alimento milagroso. En un momento dado, ellos pidieron carne y el Señor envió codornices. ¿Se acuerdan? Sin embargo, las codornices no venían del cielo. En cambio, el maná era un alimento celestial. Celestial. Las codornices, mis amados, representan el alimento de la carne, por así decirlo, y el maná, el alimento del espíritu. Notemos que el alimento celestial era suficiente, ¿sí?, para sus necesidades físicas. Suficiente. No necesitaban más. El maná, Jesús dijo, yo soy el pan de vida y el que a mí viene, escuche, nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Suficiente. Amados, yo nunca he deseado andar brincando como chapulín al son de un DJ. No lo necesité nunca. Desde los 14 años yo comencé a comer de Jesús y nunca he necesitado algo de este mundo. Jamás. Jamás. Hay gente que dice, es que yo no quiero que mi hijo esté en una burbuja. Yo estuve en una burbuja.
Y por esa bendita burbuja estoy aquí. Y en esa bendita burbuja se comía maná del cielo. Y yo no necesitaba nada. Nada. Y vaya que hubo oportunidades, ¿sí? De las que usted quiera nombrarlas. ¿Sabes qué? Thank you, pero no thank you. Gracias, pero no gracias. No necesito nada. Estoy completo en Cristo Jesús. Y era un muchachito de 15 años. Jesús es suficiente. El maná les llenaba todas sus necesidades físicas. Ellos no necesitaban carne. Sin embargo, pidieron carne. Amado, cuando estás lleno de Dios, no necesitas nada de este mundo. El problema viene cuando no estás comiendo maná. No te estás alimentando. Entonces comes cualquier basura que se te presenta. ¿Cuántos dieran por tener un poquito de maná? Es mi sueño, hermanos. ¿Y saben qué? Me voy a salir del bosquejo un poquito. ¿Saben que en la eternidad vamos a comer maná? Apocalipsis 2:17. Búsquelo. El que tiene oído, oiga. Dice, al que venciere, le daré a comer del maná escondido. Lo voy a probar. Y quien quite eso sea lo que comamos toda la eternidad. El maná era un alimento celestial, milagroso. Pero ellos quisieron carne. ¿Cuántos están escuchando? ¿Cuántos están oyendo la voz del Espíritu Santo sin que yo tenga que decirles algo? ¿Cuántos están entendiendo? Tenían el maná, pero ellos quisieron carne. ¿Sí? Y les dio tanta el Señor que la aborrecieron. Números 11:19. Dice, no comeréis un día, ni 2, ni 5 días, ni 10, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué les dice esto, mis amados? Que las cosas de la carne no satisfacen. La lujuria no se llena. Y muchos matrimonios dicen, viven en lujuria, no viven en amor. Y la lujuria no se llena. Llega el momento en que el hombre y la mujer, en términos generales, hablando de todos los placeres de la vida, llega el momento en que el hombre y la mujer se enfadan y buscan otras cosas, y así sucesivamente viven tratando de llenar un vacío que nunca se llena, porque ese vacío solo se llena con Dios. Gloria a su nombre. Para el mundo ciertamente es aburrido. Amados, y aquí hay sabiduría. ¿Qué quieres para ti? ¿Quieres el placer? Ahora, los que estamos en Cristo no somos ni aburridos, no somos ni, los que estamos en Cristo, yo se lo puedo decir a mis 65 años y un jovencito que aceptó al Señor y que está comiendo maná desde los 14 años, yo lo puedo decir que somos las personas más felices de la tierra. Tan solamente ayer antier me encontré otro dato sobre la prédica de los artistas, ¿se acuerdan? Que les platicaba de la familia Kennedy, de la familia Onassis, los Bee Gees. ¿Cuántos se acuerdan de los Bee Gees? ¿Cuántos bailaron al son de Andy Gibb
It was so long. ¿Se acuerdan? Nosotros decíamos pozolón, decíamos nosotros, pues el pozolón que voy a aventar en la noche. It's for so long. Digo, para que sepan, porque pues pueden. Andy Gibb murió a los 33 años. El menor de los Gibbs. Murió a los 33 años, se le paró el corazón por la adicción a la cocaína. A los meses después murió, creo que Morris. Y a los 8 años murió Robin. Solo vive Barry Gibb. Toda la fortuna que tuvieron. Y dijo Barry White en un documental, dice, yo cambiaría todo por tenerlos otra vez a ellos. No son felices, amados. El mundo, aunque aparentemente es feliz, no son felices. Y al final del día, ¿sí? Al final de la historia, hay tristeza. Hay mucha tristeza. Por eso dije, aquí hay sabiduría. Aquí tienes que tener sabiduría, discernimiento. ¿Qué quieres en la vida? ¿Quieres comer el maná? Se les hizo desabrido. Quisieron carne. ¿Sí? Y les dio carne. Pero la carne no les satisfizo. La aborrecieron. ¿Sí? Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. ¿Cuántos traen tiempo? Porque apenas voy comenzando. Me gusta mucho. Yo leo mucho a San Agustín, se los recomiendo. San Agustín fue el primer teólogo cristiano. Y él fue el que dijo, nos hiciste para ti. Y nuestro corazón andará inquieto hasta que no encuentre descanso en ti. Es muy cierto. Es muy cierto. Y vaya que San Agustín era un playboy, ¿no? Lean su biografía. Era un tipo que buscó que se divirtió y vivió la vida alegre y vivió la vida, como dicen, la vida loca. Pero cuando conoció a Jesucristo, él escribe las cosas más bonitas del amor. Dice, tarde te amé, dice. Tarde te amé, hermosura tan antigua. ¿Sí? Gloria a Dios. ¿Cuántos están gozando esta mañana? Mire, si estamos llenos del Espíritu Santo, no desearemos las cosas de la carne. Y una cosa muy importante, si estamos llenos del Espíritu Santo, si estamos alimentados de Cristo y llenos con su Espíritu, lógico, andaremos en el Espíritu, como dice la palabra de Dios, andad en el Espíritu y no satisfagáis las obras de la carne. La versión original dice, andad en el Espíritu para que no satisfagáis. O sea, por consecuencia no vas a sentir los deseos de la carne. Cuando andas en el Espíritu, miren, yo aquí le puse un nombre al cristiano que anda en el Espíritu. Le llamo el cristiano funcional. ¿Quién es el cristiano funcional? El cristiano funcional es aquel que trae el tanque lleno, que llega a su trabajo con las pilas cargadas y le dura toda la jornada. Puede responder amablemente, anda contento, no se enoja fácilmente. Y la gente le pregunta, oye, ¿qué traes tú? Tengo a Cristo en mi corazón. Y el cristiano que no funciona, lo contrario, es aquel que anda cascabeleando, ¿sí? Dando mal testimonio. ¿Por qué? Porque no se alimenta bien, ¿sí?
No puedes funcionar si no estás bien alimentado. Te va a ganar la carne, ¿sí? Volviendo a la historia, se dan cuenta que Jesús ni siquiera menciona las codornices. Ni siquiera las menciona. En cambio, se identifica con el maná. El maná era santo, mis amados. El maná, tipo de la palabra, tipo de la Biblia, palabra de Dios. Este libro, amados, es cosa santa. Las traducciones a veces la hacen parecer, digamos, como palabras comunes y corrientes. Pero recordemos que el original, el lenguaje original es muy especial. El hebreo es un lenguaje muy especial. Y aunque las palabras parezcan sencillas, hay mucha riqueza espiritual. Tanto que, hermanos, no podemos entender cómo es que cuando leemos la Biblia, simplemente cuando leemos la Biblia, sentimos que nuestra vida cambia. Sentimos que algo pasa. Este libro está vivo. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, que alcanza a partir el alma y el espíritu y penetra hasta discernir los pensamientos, dice, del corazón. Amados, este libro es palabra de Dios. Amén. Este libro es palabra de Dios. Cómpralo en papel para que lo raye, ¿sí? Para que lo tenga. Está bien, tenga su ¿cómo se dice en español, Rogelio? No sé, se me olvida el nombre. Device es en inglés, ¿no? Pero ¿cómo se dice en español? Su aparato, su aparatito. Hermanos, estuvo buena la broma, no se rieron. Esa se la puedo repetir. Pues les dije una palabra en inglés y no la captaron, hombre. Todo para decirles que compren su Biblia de papel, aunque tengan un device, un aparato, un celular. Ya lo captaron. Compre su Biblia de papel. No es lo mismo, hermanos amados, no es lo mismo, nunca será lo mismo. Aquí la pueden rayar, subrayar, colorear y cuando la vuelvan a tomar simplemente la abren, ven y se van a lo que ya tienen subrayado y ahí vuelven otra vez a retroalimentarse. Bien, el maná era la porción de un día, Jehová dijo a Moisés: he aquí yo haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. Quiere decir que lo que comimos el domingo no nos sirve para toda la semana. El maná no caía cada semana. El maná se debía comer diariamente por la mañana. No tiene que ser así, pero es el mejor consejo que yo le puedo dar. Dice el versículo 21, y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. Hermanos amados, la mejor hora para tener nuestro tiempo con Dios es en las mañanas. ¿Por qué? Tu mente está fresca. Y ya que calienta el sol, se derrite el maná. Los afanes, los corajes, las cosas del trabajo, etcétera, los problemas, los afanes del día nos roban la paz y la quietud. Y la quietud es muy importante para escuchar la voz de Dios. Dice: en quietud y paz será vuestra fortaleza. Estad quietos y vean la salvación de Jehová. Tenemos que aprender a estar quietos. Dice el 2 de Crónicas 20, 17: no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos y estad quietos y ved
la salvación que Jehová hará con vosotros. Hermanos, incluso en problemas, incluso en situaciones, métete con Dios. Y en ese problema de tu trabajo, que nada tiene que ver con la iglesia, preséntaselo al Señor. Antes de irte al trabajo. ¿Sí? Ese pleito que tienes con el compañero de trabajo, con el empleado, con el jefe, lo que sea, cualquier cosa. Dice, por nada estéis ansiosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ponle al Señor tu situación en quietud, en calma, no con desesperación, no la carrera. Aparta un tiempo, ¿sí? Encomienda a Jehová tu camino, ¿sí? Espera en Él y Él hará. Y será el mejor día. Dice que no faltaba ni sobraba a los que recogían. Versículo 18, lo medían por Gomer y no sobró al que había de recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Los que mencionaba, cada uno recogió conforme a lo que había de comer. El Señor sabe, hermanos, el Señor sabe justo lo que tú necesitas. Dice, antes que esté la palabra en tu boca, oh Señor, tú ya la sabes toda. Cuando tú te metes con el Señor en tu tiempo devocional con Él, en tu tiempo de oración, tu tiempo de lectura, encerradito ahí en tu cuarto, en tu oficina, el Señor sabe lo que tú necesitas y Él te va a alimentar. Él te va a dar la porción que tú necesitas ese día. Es un Dios personal que se adapta a cada individuo y a cada situación. Versículo 20 dice, mas ellos no obedecieron a Moisés. Nunca falta alguien así. Sino que algunos dejaron de ello para otro día. O sea, como dicen aquí los jóvenes, se ve muy feo, mejor no lo digo. Se aborazaron. ¿Sí? Y dice, crió gusanos y hedió. O sea, se les echó a perder. Yo creo que ahí en la bola iba un culichi. ¿Cómo le pondremos a ese hermano? Felipe, ¿cómo le pondremos a ese hermano? El inconsciente. Ahí iba un culichillo, un vivo que quiso acaparar. ¿Sí? Era de aquí de Culiacán, seguro que era de Culiacán. Quiso acaparar, pero se le pudrió. Esto es, hermanos, cuando pensamos que no necesitamos ir a la iglesia. ¿Sí? Yo no necesito ir al templo. Hoy, yo no necesito tener mi tiempo con Dios, que dicen, yo tengo suficiente reserva. Error. Garrafal. Al rato vas a andar más carnal que no sé qué. No se puede jugar, hermanos, con estas cosas. Si no te alimentas, ¿sí? Diariamente vas a andar batallando con tu carne, ¿sí? Y teniendo problemas. Y si sigues, y si persistes en esa necedad de no alimentarte y no buscarte y no humillarte delante de Dios, mañana pasado vas a caer en pecado. Y si persistes en eso, mañana pasado esos pecados pueden llegar a destruir tu matrimonio. Y si persistes, te puede llevar al infierno. Es importantísimo, amados, pelear la buena batalla. Estar siempre bien alimentados, ¿sí? Bien fortalecidos. Y con esto quiero terminar. Dos cosas. ¿El alimento me fortalece
Y el alimento me hace crecer. Me hace crecer. ¿Sí? Tenemos que crecer, hermanos. Todos los que se acaban de bautizar, espero que al volver de vacaciones estén más maduritos. ¿De acuerdo? ¿Promesa? Les voy a hacer un examen. Así debe ser. El crecimiento, hermanos, aparte pues que es necesario, el crecimiento es indispensable para dar frutos. ¿Sí? Yo no puedo dar frutos si no he crecido. Mire, los que se acaban de bautizar, los primeros meses, incluso primer año, tu vida se hermosea con pequeñas flores, cambios preciosos, pero lo bueno viene después. Cuando comienzas a ver lo que Dios puede hacer con tu vida. Eso es glorioso, eso es hermoso. Anote esto: Cristo es el origen y la causa de nuestro crecimiento. ¿Y la fortaleza, pastor? También viene de Él. Efesios 3:16 dice: para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Esta es la oración que yo hago todos los días por mis hijos. Padre, que sean fortalecidos con poder en su hombre interior por el espíritu. Que estén fuertes en el espíritu para que no satisfagan las obras de la carne, los deseos de la carne, las concupiscencias de la carne. Porque el espíritu, hermanos, batalla contra la carne contra el espíritu, dice, y ambos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Es decir, es una lucha continua. La fortaleza espiritual es importante. Un cristiano débil es presa fácil del enemigo. ¿Han visto ustedes cuando un Bull Terrier agarra a un chihuahueño? Yo tenía un perrito y en la frente de la casa había un Bull Terrier, lo tenía aborrecido, el perro lo quería matar, porque cada rato agarraba a mi perrito y lo agarraba como trapo, como así como muñeco, ¿sí? Al Goliat. Así los agarra el diablo, hermanos. Así nos agarra el diablo a nosotros cuando nos descuidamos, cuando dejamos de comer, de venir a la iglesia, de leer la Biblia, de orar, de ayunar. Nos debilitamos espiritualmente. Y el enemigo es muy astuto. Te engaña y te hace creer que estás bien, pero no estás bien. Te está carcomiendo por dentro y por abajo y toda tu familia la está destruyendo, y cuando menos pienses vas a ver los estragos. Nunca vas a poder con Satanás. No eres más vivo que Satanás. Humíllate delante de Dios y reconoce que necesitas de Él, que sin Él nada puedes hacer. Nada. Nunca vas a poder disfrutar las bendiciones de la vida cristiana si eres un debilucho espiritual, si no estás creciendo en Cristo. Nunca siempre va a ser la vida aburrida. La vida cristiana siempre vas a estar con un pie en la iglesia y otro pie en el mundo, porque ni estás con Dios ni estás con el mundo. Eso se llama tibieza. El Señor dijo: ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Amados hermanos, es muy importante este tema que les estoy compartiendo hoy. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, para que podáis estar firmes contra los ataques del diablo. La fortaleza es imprescindible. Y termino con lo siguiente. Versículo 35. Dice: así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Es decir, ahí
se acabó el maná. Cuando llegaron a la tierra prometida, dejó de caer el maná. ¿Qué les dice esto, mis amados? Que vamos a alimentarnos del maná toda la vida, todos los días, hasta que lleguemos a la presencia del Señor. Hasta ese día ya no necesitaremos alimento de aquí, porque el Señor Jesucristo nos habrá dado vida eterna. Ya no hay que comer, ya no hay que pelear, ahora hay que gozar de lo que el Señor tiene para nosotros. Bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ay, ¿les digo o no les digo? ¿Quién quiere que les diga? ¿Quién dice que sí? ¿Fluyo o no fluyo? Bueno, a ustedes no. Es a los que no vinieron. A los que van a ver el video. Mire, yo no entiendo cómo hay cristianos que no comen. O que comen cada domingo. O aún peor, que se atreven a faltar a la iglesia en el día del Señor por cualquier cosa. Es día del perro, no, pues hoy no voy a la iglesia. Es día del abuelo, es día del padre. Está bien, sí. Pero primero es el Señor. Quinto mandamiento es honrar el día del Señor. Este día es santificado, es apartado para Él. Amados, yo tengo 50 años, más de 50 años, congregándome todos los domingos. Y lo seguiré haciendo hasta que ya no pueda caminar. Si el Señor viene, quiero que me encuentre en la iglesia y no fuera de ella. ¿Sí? Mientras esté en este cuerpo, yo necesito comer del maná, del pan vivo que descendió del cielo. Y lo tengo que hacer por el resto de mi vida. Cuando llegue allá y esté a las puertas del cielo, entonces ahí diremos, ok. ¿Sí? ¿Por qué? Ya no necesitaremos ir a la iglesia. Ya no necesitaremos. ¿Por qué? Porque ahí estará nuestro. Ay, no tengo palabras. Dice el versículo 34, y con eso termino, y quiero que se ponga de pie, por favor. Puedes subir al pianito. Dice el versículo 34, y le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Diga conmigo, Señor, danos siempre de ese pan. Y reciba esta bendición que le voy a dar. Amados, que nunca falte este pan en tu mesa, para que seáis fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu Santo, y podáis estar fuertes para resistir las acechanzas del maligno, y sobre todo para que puedas crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén.